Pero ya abierto, les repito entonces, hay una de las bitácoras que se llama la estrategia oculta detrás de las parábolas de Yeshua. Y la otra bitácora se llama el caballo de Troya del reino. Porque Yeshua no hablaba claro. Y el claro lo he puesto entre comillas porque esto quiero que empecemos a mirar. Pregunto primero, ¿quién, a lo mejor de los que son de pispear, curiosear si en el blog aparece algo nuevo, sin que yo lo anuncie, porque hay gente de esas, ¿quién en la semana lo leyó a estas dos? ¿Quién pudo leerlo? Levánteme la mano. Bien, en la semana, bien. ¿Quién lo leyó? Lamentablemente porque yo lo puse tarde hoy y alcanzó a leer algo. Levante la mano aunque sea uno. Ah, bien, varios, ok. Hay un problema que tenemos y que va a estar explicado en este video, por eso quiero empezar con el video. Sí o sí les pido que profundicen lo que van a ver en el video yendo a estas dos bitácoras. ¿Por qué? Porque esta estrategia oculta nos va a llevar a un evangelio que es el que mayor cantidad de parábolas tiene. Justamente el evangelio de Lucas persigue mostrar que el reino de Dios, instalado por la pasión de holocaustica o de corbán, de amor sacrificial, de amor pascual de nuestro maestro, ya está entre los hombres, siempre y cuando también los hombres decidan, en ese rigor que sería lo femenino, ser discípulos del maestro, conectándose al diseño original. Por eso la genealogía de Yeshua en Lucas llega desde Yeshua a David, de David a Abraham, en eso coincide, casi coincide, no todo, con Mateo, y de allí, de Abraham, llega hasta el propio Adán y termina diciendo, hijo de Adán, hijo de Dios. Porque justamente la expresión hijo de Dios, que quizás a nosotros nos la inyectaron desde chiquitos, porque los ámbitos dogmáticos están pensados para que se le inyecte a la gente creencias que la persona piensa que es fe, pero es solo ilusión, lo expliqué esta mañana. Ser hijo de Dios va más allá de la ilusión de un dogma. Ser hijo de Dios tiene que ver con captar los secretos del cielo. Ahora, decía yo que hay un problema. Una cosa es la palabra parábola, que viene del griego, una de las lenguas que influye sobre nuestro idioma, ya que el griego influyó mucho sobre el latín y nosotros somos una lengua latina, procedemos del latín. Sin embargo, la palabra parábola, en griego parabolé, es lo más cercano a la palabra hebrea mashal, que tiene mucho más sentido que lo que el griego parabolet significa. Para que puedan entender la diferencia, primero necesito que capten que desde la mente de Yeshua, o sea, de nuevo a cambiar anteojos, sí, con todos los evangelios vamos a hacer eso. Desde la mente de Yeshua, mente judía, ¿qué mente? Todos decimos entonces, desde esa mente, él no habla como nosotros con esta mente occidental hemos leído las parábolas. Por ejemplo, ¿cuál es el error más común, me incluyo, que hemos tenido al leer parábolas? ¿Alguien se da cuenta cuál ha sido el error más común cuando hemos leído esta o tal parábola? Dígame, Pastor Moisés. Primero, pensar que es una enseñanza sencilla para la gente, no hay micrófono porque no tenemos el inalámbrico, así que repito, que es una enseñanza sencilla. Y además yo voy a agregar algo más que, a ver, maestra. Ya la maestra lo dijo todo, lástima que ya la próxima no tenemos micrófono. Lo digo, no sé si lo puedo repetir con las mismas palabras, pero es correctísimo. Desde esa primera creencia, es una enseñanza sencilla, es un error. Es sencillo el relato, pero no es sencilla la enseñanza. Porque viene el segundo error. Creemos que son lecciones de moralidad, más o menos por allí lo llevaba la maestra, y que entonces nos lleva al tercer error, que es leerla fragmentada. ¿Qué significa eso? Separamos la parábola. Elegimos esta parábola, la leemos, después elegimos la otra, la separamos de su contexto literario y más que nada de su contexto, sí, el contexto histórico literario, pero también del contexto, digo, mental, no sé si está bien, pragmático, que Dios tiene que dar desde el Mesías. Quiero saber si ahí es claro eso. Mashal, justamente en hebreo, es más profundo. Y el mashal o los mashalim, las parábolas, obligaban a que las personas tuvieran en cuenta el contexto de donde estaban escritos o el contexto de aquel que ha dicho la parábola. O sea que la parábola no se puede leer o aprender a estudiar sola. Hay que ver en qué contexto se dijo. No quiero seguir más, sino que repito, para los que no están en el canal, por favor, traten de suscribirse, es en Telegram. En Escritos Mesiánicos es donde es público, así que no hay problema para los que están en el stream, digo. El caballo de Troya del reino es una de las bitácoras que explica esto y la estrategia oculta detrás de las parábolas de Yeshua es la otra bitácora. ¿Qué hice yo? Agarré las dos bitácoras, le ordené a la inteligencia artificial que hiciera un video juntando las dos y lo hizo perfecto. O
sabe ya obedecer. No sé si soy yo el que estoy obedeciendo a la inteligencia artificial o ella a mí, pero es cierto, creo que a ustedes les va a ayudar. ¿Están listos a abrir su corazón? Agarrar a tu hermano y hacerle así, mira, abrí tu mente, abrí tu espíritu. Hacele así. Porque cuando hace así se le cae la máscara, ¿entendés? Abrí tu espíritu, que sacate la máscara, abrí tu espíritu, ¿sí? Vamos entonces con el corazón a escuchar. Casi todos creemos conocer las parábolas de Yeshua, ¿no? Historias sencillas con una moraleja clara. Pero, ¿y si no fueran eso en absoluto? ¿Y si en realidad fueran una estrategia oculta, un arma teológica diseñada no para aclarar, sino para infiltrarse en la mente? Y ahí está el gran enigma que vamos a intentar descifrar. ¿Por qué uno de los mayores comunicadores de la historia elegiría un método que a primera vista parece intencionadamente confuso? Es una pregunta que la verdad pone en jaque casi todo lo que nos han enseñado sobre estas historias. A ver, la idea general es que las parábolas son como cuentos terrenales con un significado celestial. O sea, la verdad divina hecha fácil para que todos la entiendan. Pero las fuentes que analizamos sugieren algo completamente distinto. La realidad es mucho, mucho más compleja y, para ser sinceros, bastante más provocadora. Entonces, ¿por dónde empezamos a desenredar este misterio? Bueno, la primera clave no está tanto en la historia misma, sino en el lenguaje original, en ese contexto antiguo que muchas veces se nos pasa por alto. Aquí nos topamos con una barrera de lenguaje que es fundamental entender. Nosotros escuchamos parábola, que viene del griego parabolé, y que sugiere una comparación simple. Pero Yeshua pensaba en hebreo, y su herramienta era el mashal. Un mashal no es una ilustración para niños, para nada. Es un enigma, un acertijo, un desafío cognitivo hecho para que la mente case la respuesta, no para que la reciba sentada cómodamente. Y no eran solo acertijos ingeniosos. La gente de su tiempo se daba cuenta de que sus palabras tenían algo distinto. Decían que hablaba con autoridad. La palabra griega para esto es exusía, que literalmente significa una autoridad que fluye de la propia esencia de la persona. Sus palabras, por lo tanto, tenían un peso divino. No estaba simplemente explicando ideas viejas. Estaba entregando una revelación completamente nueva que surgía de la misma sustancia de la realidad divina. Esta forma de revelación nos lleva a la genialidad psicológica de su método. Una de nuestras fuentes lo llama, muy acertadamente, el caballo de Troya mental. Hay que pensarlo un momento. Si alguien se nos acerca y nos acusa de algo directamente, ¿qué pasa? ¡Pum! Las defensas se levantan al instante. Pero una historia, una historia es otra cosa. Bajamos la guardia, nos metemos en la trama, nos involucramos con los personajes, juzgamos al malo de la historia, y es justo ahí, en ese momento de distracción, donde se tiende la trampa. Y este es el golpe maestro. Justo cuando estamos cómodamente juzgando a los personajes, la historia da un giro inesperado. El narrador nos señala y llega esa revelación devastadora. La historia no se trataba de otros. La historia es un espejo. La historia somos nosotros. Y nos atrapa antes de que nos dé tiempo de mirar para otro lado. Pero la estrategia va todavía más profundo, a un lugar que la verdad es bastante incómodo. La parábola no era solo una herramienta de enseñanza inteligente, era también un filtro divino, un instrumento tanto de revelación como de juicio. El propio Yeshua da una explicación que es como mínimo impactante. Dice que habla de esta manera para que los que están afuera vean pero no perciban, oigan pero no entiendan. Esto, claro, pone de cabeza todas nuestras ideas modernas sobre la comunicación clara y directa. A ver, el punto clave es este. La parábola funciona como una especie de prueba de fuego espiritual. Ojo, no es que cause la ceguera, sino que la confirma. Para aquellos que ya han endurecido su corazón, que ya han decidido rechazar la verdad, la parábola se asegura de que esa misma verdad permanezca oculta, ahí, a plena vista. Es una forma de lo que las fuentes llaman justicia poética divina. Este filtro divino, entonces, crea dos resultados completamente diferentes para dos tipos de oyentes, lo que resulta al final en dos maneras radicalmente distintas de escuchar. De hecho, el griego nos da otra pista increíble. Existe el akouin, que es simplemente la capacidad física de oír sonidos, algo que todos tenemos. Pero luego está el upakouin. Esto podría traducirse como una hiperaudición, un don divino que se le otorga a un remanente humilde y que le permite entender de verdad. Y ese entendimiento inevitablemente lleva a la obediencia. No se trata de ser más listo, se trata de recibir un regalo. Así que aquí los caminos se separan por completo. Para el corazón endurecido, la historia es solo eso, una anécdota sin más. El significado queda oculto o velado.
Pero para el que busca con humildad, esa misma historia se convierte en una llave que abre los misterios más profundos del reino. Y todavía hay una capa más en esta estrategia, y es quizá la más agresiva de todas. Las parábolas de Yeshua no fueron diseñadas para ser cómodas ni reconfortantes. Fueron diseñadas deliberadamente para ser escandalosas, para perturbar. Miremos algunos ejemplos concretos que eran dinamita pura en su época. Un samaritano, un enemigo racial y teológico, se convierte en el héroe moral de la historia. Un padre patriarcal, una figura de respeto, hace algo culturalmente vergonzoso: correr en público para abrazar a su hijo rebelde. O peor aún, se usa a un juez injusto como punto de comparación para hablar de Dios. Cada uno de estos giros estaba calculado para hacer estallar las categorías religiosas de quienes escuchaban. Y aquí está el punto final. No eran solo giros ingeniosos en la trama, eran bombas de tiempo teológicas. Su propósito era hacer añicos los cómodos esquemas de la autojustificación y la religiosidad humana, para así poder limpiar el terreno y dar paso a algo totalmente nuevo y radical: la gracia divina. Todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que lo cambia todo. La próxima vez que nos encontremos con una de estas historias antiguas, ¿qué deberíamos buscar? ¿La moraleja simple y cómoda o ese reflejo inquietante en el espejo? Con esta pregunta vamos a empezar a mirar las 18 parábolas que tiene el Evangelio de Lucas. Algunos exegetas dicen que hay unas 2 o 3 más. Yo he tomado las 18, trataremos de verlas las 18. Algunas están muy entre sí relacionadas, seguramente en una sola mesa podremos verlas. Sin embargo, dicho todo esto, pregunto si se entendió la diferencia o la forma en que veíamos que era una parábola. Por eso Pastor Moisés y aún la pastora Laura lo explicaron bien, más este video queda claro que es una parábola. En base a eso, entonces te invito a venir a Lucas capítulo 5. No puedo leer todo el capítulo, pero sí debo darte un panorama. Nosotros vamos a leer Lucas 5 desde el 33 hasta el 39. Sin embargo, como verán, el problema que tenemos, hay 2 problemas. Primero, la división en capítulos con versículos. Eso no estaba en los textos originales. Ellos no ponían número de capítulo, número de versículo. Aparece en la Edad Moderna, con la invención de la imprenta. Allí, con la primera Biblia que salió de una imprenta, apareció esto de los capítulos y versículos. Y para males, la Sociedad Bíblica con el tiempo agregó subtítulos o títulos que hacen que, por ejemplo, tengamos este error de tomar aisladamente las parábolas y así desde un nihilismo personal determinar cuál me gusta, cuál no, cuál está conmigo, cuál es la que necesito, etc. En verdad, al Evangelio lo necesitamos todos. Porque el Evangelio, y aquí es importante que yo remarque algo muy especial, tiene que ver con la palabra que las parábolas apuntan, que es la palabra griega crisis. La palabra crisis, griego, de donde viene la española crisis, nosotros la tenemos muy mal asimilada desde su significación, porque crisis en griego significa sencillamente juicio. Con esto quiero decirle que el Evangelio todos lo necesitamos porque habla de la venida de Yeshua. Y la venida de Yeshua lo que provocó fue la mayor crisis en el mundo. Por eso es que incluso la historia está dividida en un antes de Cristo y un después de Cristo. El juicio más grande que el mundo ha experimentado fue la venida de Yeshua al mundo. Porque de ahí hay que decidir si lo aceptamos como dueño o maestro o desde a mi manera lo tomamos como el Cristo a mi servicio, a mi modo, a mi gusto. Lucas capítulo 5 dice así, 33 al 39. Entonces, o sea que esto está conectado con antes, ¿verdad? Ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen tefilot, oraciones, y asimismo los discípulos de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él, sería Yeshua, les dijo: ¿pueden acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo se encuentra con ellos? Mas llegarán los días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. ¿Qué le dijo? Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie
echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Una parábola que es muy interesante, y mis queridos amigos y oyentes que están también en YouTube, a quienes les doy la bienvenida, hoy quiero hablarles, yo le he puesto este título, quiero hablarles acerca del Botox espiritual. El peligro de esa fe cosmética en la cual todos hemos sido entrenados a usar, y esto tiene que ver con este vino nuevo en odres nuevos que habla esta parábola. La crisis o el juicio de la renovación y la incompatibilidad del reino. Así que me voy a introducir con ustedes en este conflicto que se aparece aquí. Porque para comprender la magnitud de lo que vamos en este día, en esta mesa a estudiar, necesitamos transportarnos, repito, a la mente judía del siglo I, en aquella tierra que hoy dicen que se llama Palestina, pero en realidad es la tierra de Israel. Así se debe llamar. O sea, no estamos ante una simple discusión teológica de sobremesa. Estamos aquí con esta lectura presenciando el conflicto frontal de dos sistemas, de dos mundos, dos sistemas de cosas, de dos mentalidades, para expresarme mejor. Y todo, como dije anteriormente, comienza con un contexto específico. Y acá Lucas lo narra dentro de un contexto. Y ese contexto tiene que ver con la vocación apostólica de la iglesia. Si nos vamos hasta el versículo 1 del capítulo 5, nos vemos con un llamado al discipulado de 4 pescadores que tienen que cambiar la mentalidad. Su zona de confort, la empresa con la cual pescan y que está dando muy buenos resultados. En la película de Chosen muestran que no, pero está dando buenos resultados. Y, por otro lado, una serie de asuntos que tienen que ver con gente que va cambiando su manera de pensar, especialmente la idea de el Dios que perdona por medio de un representante, que es el Mesías. Porque hasta ese momento recuerden que se esperaba un Mesías totalmente político, como de nuevo hoy esperan los judíos actuales. Entonces no se pensaba en alguien que espiritualmente venía a traer la solución a lo que dentro del hombre causa el caos, que es el sentir que por sus pecados, es decir, por escaparle al propósito, siempre se siente encerrado en la frustración. Y ahí aparece el perdón y la sanación de un paralítico. Sin embargo, en el versículo 27 está el contexto para que entendamos esto de entonces. ¿Por qué sale este planteo? Después de estas cosas, verso 27, salió, habla de Yeshua, y vio a un publicano llamado Leví. Hasta ahí es sencillo llamar a unos pescadores, ¿sí? Sin embargo, ve a un publicano, alguien totalmente alienado, marginado de esa sociedad judía, porque se le consideraba un traidor a la fe y a la esencia de Israel. Vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Atención que sería bueno marcar esto. Y había mucha compañía de publicanos, obvio, va a invitar al gremio, y otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Primero se ve que se especializaban en que los invitaran a los banquetes, pero eran los que arruinaban la fiesta siempre. Y decían, ¿por qué come y bebe con publicanos y pecadores? Respondiendo Yeshua les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, o sadiquín, sino a pecadores al arrepentimiento. Usted sabe que arrepentimiento en hebreo ya estamos acostumbrados a teshuvá. Sin embargo, cuando no hablábamos en el término de raíces hebreas, nosotros hablábamos del griego que aparece acá. ¿Se acuerda alguien cuál es el griego que se traduce a teshuvá y está aquí? Si no se acuerda, se lo recuerdo yo. Metanoia. Él vino a los pecadores para provocar un cambio de mentalidad. Y ese es el contexto aquí. El llamado, la vocación de Leví. Saben que Leví es Mateo, ¿verdad? Y quiero que se imaginen la escena que hemos leído, porque a diferencia de otros maestros que antes le exigían a los publicanos que fueran honestos, que dejaran de ser corruptos en su oficio, les recuerdo, el propio Juan el inmersor o el bautista, no le pedía a los publicanos que fueran honrosos en su forma de trabajar. Primero le exigían una moralidad para luego quizás desde ahí invitarlos, por ejemplo Juan, a ser sumergidos en el río. Juan no hubiese jamás, por ser escenio
y acá se habla de los discípulos de Juan, sumergido a un publicano en el río hasta que el publicano cambiara su moral. Pero viene Yeshua y cambia, hace una ruptura. De tal manera que Leví lo deja todo. Y para sellar todo este cambio, Leví no organiza todo un rito de shelamín y penitencia, no se viste de cilicio con ceniza y llanto, va al templo a orar. Vaya a su banquete festivo, invita a Yeshua y también invita a otros pecadores de la calaña parecida, según los fariseos y escribas, a él. Y aquí es donde surge la tensión de este asunto. Él va a declarar que él no ha venido a sanar a sanos, sino que ha venido a llamar a pecadores. ¿A qué? Repito, a la metanoia. ¿Qué es metanoia? Conversión, cambio de mente. Una mente que piensa para un sector se da vuelta a pensar para el sector contrario. Y lo interesante es que él cuando llama lo hace en medio de un ambiente festivo. Por eso cuando el Señor me permitió inaugurar esta red, siempre el lema de la vida es una fiesta, nos ha perseguido y nos seguirá persiguiendo, porque cuando cambiamos de mentalidad, lo primero que se garantiza en nuestra alma es la celebración. Ahora, ¿cómo puede haber santidad donde solamente hay fiesta? Es lo que van a preguntar aquí. Especialmente los escribas y fariseos lanzan la acusación. ¿Por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan muchas veces y hacen oraciones, pero los tuyos comen y beben? Y aquí vamos a distinguir algunas cosas. Toda esta introducción me va a permitir que ustedes se metan conmigo a captar algunas cosas. Sabemos que la Torá prescribe algunos ayunos. Hay uno que lo prescribe como misvá, y de esas misvá sería un moed, una fiesta, una cita divina. El ayuno de Yom HaKippurino, Yom Kippur. ¿Está bien? No es el mandamiento ayunar, pero como se dice, afligirás el alma, se induce por ese mandato de que el ayuno es lo que permite que el alma esté afligida. Sin embargo, es una fiesta, ¿o no? Tenemos eso en Levítico 23, 27, para que usted se recuerde dónde está y tome nota. Pero el ayuno fariseo no es de estos. También sabemos que hay otros ayunos, ¿verdad? Los ayunos según los profetas, especialmente después del exilio, especialmente Zacarías habla del ayuno del cuarto mes o ayuno del Tamuz, el ayuno del quinto mes, del séptimo mes y del décimo mes, que también los hacemos, pero no tiene que ver con el ayuno de los fariseos. Los fariseos ayunaban 2 días, y hoy quiero aclarar algo porque revisando la Didaché, que usted lo puede bajar en PDF, me di cuenta que las primeras comunidades iban contra esto y sin embargo yo, influido quizás por estos movimientos que se parecen a lo que estamos haciendo nosotros, he sugerido lo que hacían los fariseos o los discípulos de Juan, lo que Esdras con su reforma había impuesto. ¿Qué días ellos usaban? Usaban el día lunes y el jueves, pero Esdras y su reforma no imponían ese ayuno, los fariseos sí. Los fariseos habían hecho una alajá, un caminar tradicional, una tradición que sí o sí tenía que ser hecha para que entonces en esa secta farisea se dijera, este está practicando una verdadera espiritualidad. Yeshua se presenta aquí como el esposo. Es interesante esto, porque para la mente de ellos se sabe a quién se le llama esposo. Y él está diciendo que está inaugurando un tiempo nuevo, el tiempo del gozo mesiánico, un tiempo incompatible con el luto ritualista de las tradiciones fariseas del ayuno. Los esenios también practicaban lunes y jueves esto. Por eso Juan, que sale de las comunidades esenias, no es esenio, él forma un nuevo movimiento, él empieza el movimiento mesiánico. ¿Se acuerdan de eso? Se crió con los esenios, sale de los esenios, inicia el movimiento mesiánico y tiene una escuela mesiánica, que es una escuela tendiente a la teshuvá, a la metanoia, y también los hace ayunar lunes y jueves. Sin embargo, históricamente, decía yo que en la Didaché confirmé que los creyentes no ayunaban los lunes y jueves, por aquellos que lo están haciendo. Si quieren cambiar, lo hacían los miércoles y el sexto día, lo que se conoce como viernes, para evitar el hipocratés. ¿Qué significa hipocratés? El ser hipócritas, la simulación, el tener máscaras. Porque eso imperaba en el judaísmo. Entonces ellos hacen una diferencia. Se los leo porque justamente en el pacto renovado, esto está en la Didaché capítulo 8, verso 1. Mírenlo como literal. No coincida su ayuno con el que realizan los hipócritas. Ellos ayunan el segundo y el quinto día, lunes y jueves, de la semana. Por eso nosotros debemos ayunar el cuarto día y el día de preparación de la semana. En las comunidades judías del siglo I, al día viernes, que nosotros lamentablemente nos cuesta cambiarle el nombre, se le llamaba el día de preparación.
Para el que está en Brasil es más fácil porque ellos le llaman sexta feria, ¿sí? Sexto día. Pero para nosotros que seguimos con los nombres astrológicos, el día de preparación. No sé si escucharon este versículo de la Didache, es un documento del siglo I. Y hoy día se conserva para que entendamos que si vamos buscando lo que hacían las comunidades del siglo I, tendríamos que ir contra la hipocresía, que aunque usted dice, no, pero hoy los fariseos no existen, sí, los fariseos como tal no existen, pero después de la destrucción del templo en el año 70 de nuestra era, los fariseos consolidaron una reforma que por los siglos fue convirtiéndose en el rabinato actual. Todo lo que se hace en la casa de Judá es del fariseísmo. Y no es que esté todo mal, pero se basa en sí o sí hacer esa tradición. Y vamos a ver este conflicto que marca aquí. ¿Qué hacemos? ¿Ayunamos o vivimos la fiesta? Me sirve mucho la haftará de nuestro querido diácono, que nos dijo que si estamos para cantar, cantemos. Analicemos esta acusación que le da, porque en la mente de aquel tiempo era muy importante en la espiritualidad de un judío el ayuno y la oración. Eran herramientas de expiación, eran herramientas vinculadas a un alma en luto que suplica en angustia por la presencia de Dios en abundancia. Siente que la ausencia de Dios, o sea, Dios está presente, es consciente de eso, pero como que le falta más, que se angustia porque quiere conocer más de esa presencia. No es mala la intención, es correcta. Pero en el Evangelio de Lucas y en este relato que él escribe, nos va a regalar un matiz lingüístico muy importante porque Yeshua le responde, ¿acaso pueden hacer ayunar? Así es como tendría que ser traducido. ¿Acaso pueden hacer ayunar a los que se encuentran participando de una boda? ¿Notan la frase, hacer ayunar? O sea, esto revela para los críticos que el ayuno se había convertido en la época de Yeshua en una imposición legislativa, una norma externa sobre esos 2 días, lunes y jueves, segundo y quinto día, donde sí o sí había que mostrar piedad. Es más, le doy un dato. Los fariseos de más alto rango, los maestros fariseos y algunos escribas, tenían la autoridad, es espantoso lo que voy a contar, de descubrir que si una persona no estaba ayunando lunes y o jueves, cobrarles una multa. Así que la gente se obligaba a esa simulación externa. Por eso esta respuesta es cristológica, es totalmente revolucionaria. Él se presenta como el esposo. Está diciendo, mi presencia está inaugurando un tiempo de bodas. Recuerden que había 2 momentos para las bodas, ¿sí? El desposorio y la boda propiamente dicha. Y todos sabemos que una fiesta sin comida no es fiesta. Así que, ante la presencia física del Mesías, iba a ser una contradicción que sus discípulos se pusieran a ayunar. ¿Qué luto iban a tener si estaba el esposo con ellos? Ahora, cuando el esposo estuviera lejos de ellos, se entendería que ayunaran. Y por eso en las primeras comunidades no utilizaban ni el segundo ni el quinto día, sino el cuarto y el sexto. Yeshua lanza una profecía. Vienen los días cuando el esposo les será quitado. En Lucas dice en aquellos días. Y eso apunta a nuestros tiempos también. A cómo nosotros practicamos el ayuno. Nosotros no ayunamos para expiar pecados, ni para cumplir normas de justicia y morales para ver si Dios nos acepta mejor. Eso sería muy romano, edomita. Nosotros ayunamos porque desde esta mesa resignificamos la pasión del Señor que no nos causa tristeza, sino que nos da esperanza. Desde esta mesa tu ayuno tiene que cambiar, no solamente por los días que estoy proponiendo, sino por la actitud. Sos una persona llena de esperanza. Entonces me gustaría hablar de la física misma de la fe. Porque esta parábola, yo también encuentro que es la parábola de la incompatibilidad. Necesito explicar su mensaje que justamente es incompatible porque no encaja con los moldes religiosos establecidos hasta ese momento en la tierra de Israel y entre los judíos. Porque el problema era que los fariseos a sus tradiciones la habían convertido en una religión agobiante. Jesús recurre a 2 imágenes, que lo acabamos de leer, para meternos en estas 2 metáforas, estas 2 parábolas, estas 2 categorías de secretos. Como tienen una física espiritual para expresar, vamos a ver un video. Bueno, usted va a notar que toma 2 figuras, que son, por un lado, el vestido, y ahí va a hablar más que nada de lo que es el fracaso de la religión reformista en sí, porque esto es lo que va a hablar el Mesías, y luego va a hablar de los odres,
Y en ese momento la parábola apunta a lo que es la presión de la vida sobre aquellos que han tenido la actitud de responder a la vocación del maestro. Vamos entonces a mirar un poco el vestido, los odres, para meternos en esto que les dije al principio de el peligro del botox espiritual. A ver, Por eso nos tenemos que conectar con esta mesa en el pacto renovado, porque hoy y desde hoy las parábolas todas siempre van a apuntar a la conciencia de que nosotros estamos en el pacto renovado. Antes de que el video comience, explico eso. El riesgo de estos movimientos llamados raíces hebreas es que hacen que la gente deje las tradiciones del cristianismo clásico y tradicional y se traspase a las tradiciones del judaísmo farisaico. Y en ese traspaso muchos ya se han perdido, porque muchos ya no creen en Yeshua, ya se han perdido completamente. No sé si hoy está, bueno, no voy a nombrarlo, pero un varón que está aquí se encontró con una, digamos así, conocida compañera, amiga de la infancia, de estas amistades que se dan en una iglesia evangélica. Entonces le cuenta del camino que está haciendo junto con nosotros y ella le dice, yo también salí de las tradiciones religiosas, le dijo algo así, y estoy estudiando con alguien que me merece mucho respeto porque es un rabino muy conocido, creo que es Chapán, está bien el apellido, Daniel Chapán. No estoy hablando contra él, porque al contrario, es un rabino judío de mucha altura y de mucha profundidad desde el rabinato que él ejerce. Pero esta persona, al estar con él, ya no cree en Yeshua. Dice, yo me tomé la dicha de dudar si el tal Jesús es el Mesías que se estaba esperando y descubrí que el Mesías todavía no ha llegado. Ahora, yo tomo este ejemplo de alguien muy cercano a nosotros que me contaba esto, porque este es el riesgo de hoy, de los cambios. ¿Está bueno lo que el Espíritu Santo está haciendo? Buenísimo. ¿Por qué? Porque es del Espíritu Santo. Pero es peligroso cuando yo al Espíritu Santo no lo sé escuchar desde el Maestro Yeshua, porque puedo caer en lo que se conoce como herejía. Quiero saber si me expliqué. Las parábolas nos van a ayudar a que no caigamos en esto. Por eso esta primera parábola tiene una intencionalidad muy fuerte con las que nos quedan por delante. Miremos ahora sí con el corazón este video resumen. A ver, ¿se han puesto a pensar si una cena puede, de verdad, desatar una revolución? Hoy vamos a analizar unas metáforas que tienen miles de años. Sí, esas del vino nuevo y los odres viejos, porque exponen una verdad que sigue vigente, nuestra eterna lucha entre innovar y aferrarnos a la tradición. Muy bien, vamos directo al grano. Toda esta gran discusión empieza justo con esta pregunta, y es que las famosas parábolas que vamos a ver hoy fueron una respuesta directa a un conflicto que, curiosamente, no se dio en un templo, sino en medio de una fiesta. Para entender de verdad la fuerza de estas parábolas, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vámonos a la Palestina del siglo I. La historia no arranca con un sermón, sino con una decisión bastante controversial de un hombre llamado Leví. Una decisión que lo cambió todo. A ver, tratemos de imaginar el impacto de esto. En una cultura donde arrepentirse era sinónimo de luto, de sacrificio, de solemnidad, Leví, que era un recaudador de impuestos súper despreciado, celebra su nueva vida con una fiesta. Ojo, no era una simple comida, Era toda una declaración que desafiaba de frente al sistema religioso de la época. Y la respuesta que se da es simplemente genial. Se compara todo el momento con una boda. Y, a ver, ¿quién se pone a ayunar en una boda? El ayuno era para lamentar la ausencia de Dios. Así que hacerlo en presencia del novio, o sea, del Mesías, era una contradicción total. Sería como ponerse de luto en plena celebración. No tiene sentido. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante, porque la explicación que viene ahora usa la física más simple, la más cotidiana, para dejar claro un punto espiritual súper profundo. No es una cuestión de opinión, es casi una ley de la naturaleza. La primera lección viene del mundo de la costura. Intentar remendar una prenda ya vieja, gastada, con un parche de tela nueva y fuerte, es un desastre anunciado. ¿Por qué? Porque la tela nueva, al lavarse, se va a encoger y va a terminar por rasgar la tela vieja que está a su alrededor. Es un principio muy simple. No se puede parchar un sistema roto con una idea nueva. El intento de arreglarlo por encimita solo empeora el problema. Y ahora la metáfora que es quizás la más potente. Los odres de vino viejos se vuelven rígidos, quebradizos, pierden toda su flexibilidad.
El vino nuevo, en cambio, está vivo, fermenta, se expande, libera gases. Entonces, ¿qué pasa cuando pones una fuerza que se expande dentro de un contenedor que es inflexible? Pues, ¡pum!, explota. Y lo peor es que se pierde todo, el vino y el odre. El mensaje es clarísimo. Una energía nueva y vital no puede ser contenida por estructuras viejas y rígidas. Simplemente no caben. Entonces, llegamos al punto crucial de todo esto. No se trata de que lo viejo fuera malo y lo nuevo bueno. No. El tema es que las estructuras antiguas fueron condenadas no por ser malvadas, sino por ser funcionalmente incapaces de contener la vida y la expansión de la nueva realidad. Eran rígidas y lo nuevo exigía sí o sí flexibilidad. Ahora, vamos a meternos un poquito con el lenguaje, porque hay un detalle lingüístico diminuto en el texto original que revela la verdadera escala del cambio que se estaba proponiendo. Es una pista fascinante. Ok, el texto en griego usa la palabra neos para describir el vino. Esto básicamente significa que es nuevo en términos de tiempo, o sea, es un vino reciente, joven. Pero, y aquí está la clave, para los odres, o sea, los recipientes, el texto usa una palabra diferente, keinos, y keinos no significa solo reciente, significa nuevo en calidad, en naturaleza, algo de un tipo completamente diferente, algo que nunca antes se había visto. Una analogía moderna lo deja clarísimo. El mensaje no era como una actualización de software, ¿saben? Una versión 2.0 del sistema antiguo. No, era un sistema operativo completamente distinto, que requería un hardware, una máquina, totalmente nueva para poder funcionar. Y justo cuando parece que todo está claro, llegamos a una frase que a primera vista parece contradecir todo lo que se ha dicho hasta ahora. Pero en realidad es el remate psicológico, el golpe de gracia de toda la enseñanza. Al leer esto, la pregunta salta de inmediato, ¿no? A ver, ¿acaso se está validando lo antiguo después de todo este argumento sobre la necesidad de lo nuevo? ¿Qué está pasando? La pregunta queda ahí, flotando. ¿Es una contradicción o hay algo más profundo que no estamos viendo a simple vista? Y la respuesta es que no es una validación, es ironía pura y dura. Es un comentario súper agudo, casi sarcástico, sobre la psicología humana y nuestra tremenda resistencia al cambio. Y una vez más, el griego original nos da la clave. La palabra que se usa para mejor en esta frase no es la que indica superioridad en calidad. La palabra es krestos, que en realidad significa suave, agradable, en una palabra, cómodo. Y ahí está toda la ironía. La gente prefiere el vino añejo de la tradición porque es suave, es familiar, no desafía el paladar, es cómodo. En cambio, el vino nuevo es fuerte, está fermentando, es un desafío. Nos exige crecer, nos exige cambiar. Y claro, casi siempre preferimos nuestra zona de confort. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué nos dice esta historia de hace 2000 años sobre nuestro mundo de hoy? Sobre nuestras vidas, nuestras instituciones, nuestras comunidades. Bueno, esto nos lleva a una analogía moderna que es muy potente. El peligro del Botox espiritual. Es esa tendencia a aplicar soluciones cosméticas a problemas que son profundos, fingiendo una renovación que en realidad nunca ocurre en el fondo. Se trata de ponerse maquillaje para parecer moderno, de enfocarse en el marketing en lugar de la metanoia, que es ese cambio profundo de mentalidad y de corazón. Es la trampa de quedarse en el cambio superficial para evitar la verdadera y, seamos honestos, difícil transformación que se necesita. En resumen, la demanda central de estas parábolas es súper clara. Se requiere una regeneración completa, total. Esto conecta directamente con la antigua profecía de recibir un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra. No se trata de ponerle parches a la vida vieja, sino de recibir una vida completamente nueva. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que resuena a través de los siglos y nos interpela hoy. Si un vino nuevo llegara a nuestras vidas, a nuestras empresas, a nuestras comunidades, nuestras estructuras personales e institucionales, ¿serían lo suficientemente flexibles para contenerlo o estallarían bajo la presión? Esta pregunta me ayuda a mí a que puedan entender que no es poesía romántica o al azar que usa el Señor acá en estas parábolas de dos polaridades, sino que es la metafísica del mundo espiritual. Son leyes de la metafísica misma. Y tomo primero el vestido, hablando de
el fracaso que tiene el reformismo en la religión. No podemos pretender reformas. Cada vez que alguien pretende hacer una reforma a una religión, lo que crea es una nueva religión. Lo vemos a lo largo de la historia y no me voy a detener a explicarle con datos históricos eso, pero creo que algunos saben de qué hablo. Yeshua dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Esta primera parábola es una especie de alegoría donde se advierte sobre el peligro que existe al mezclar la revelación del reino de Dios con estructuras obsoletas de las tradiciones humanas. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Versículo 36. Pensemos un poco en esto. Es fácil. Tomamos una tela nueva, es decir, que no se ha procesado, y la vamos a usar para emparchar, para parchar, creo que se dice, un vestido viejo. Ustedes saben que al lavarse, ¿qué pasa con la tela nueva? Se encoge. Al encogerse, va a tirar de las fibras débiles de esa costura o de esa tela vieja, o del vestido viejo en este caso. Eso es lo que le está hablando Yeshua de algo normal, una incoherencia. O sea, el agujero va a ser peor. Y este es contundente en cuanto a la lección. El evangelio del reino no puede ser tomado como un parche. Porque mucha gente hoy intenta acercarse a Yeshua y los líderes evangelicoides hoy lo hacen a esto. Hacen que la gente se acerque a Yeshua tratando de que, sus palabras le remienden los agujeros morales que tienen en su interior. O sea, que intentan tomar o beber un poco de la gracia de Dios para tapar los huecos que tienen por sus errores. Y este es el comercio que hay en la iglesia evangélica actual. Por eso está en crisis. Por un lado es positivo porque hace que muchos evangélicos empiecen a buscar la verdad, porque eso es lo bueno en la iglesia evangélica, sabemos que hay sellados con salvación. Amén. Están los que no, pero hay muchos que sí, y son los que despiertan. Ahora, ¿qué dice Yeshua? ¿No les parece? Es doblemente tonto, por decirlo en una expresión muy popular, porque se está arruinando el vestido nuevo. La gracia se diluye cuando intentamos que las tradiciones humanas se acomoden a lo que la gracia de Dios tiene. La gracia de Dios tiene siempre nuevos tiempos, siempre y cuando nuestra mente sea flexible. Ustedes saben que las neurociencias han comprobado que toda nuestra estructura cerebral, si bien las neuronas no se reproducen, sí tienen una propiedad que es la neuroplasticidad. Es decir, las mismas neuronas pueden revivir cuando otras neuronas, cuando esta se está muriendo, se conectan con ella y hacen un nuevo engrama de pensamiento. Pero para eso hay que animarse a hacer metanoia, un cambio de mentalidad. El vestido viejo representa los sistemas de tradiciones que hacen que las personas tengan una religión organizada que los estructuró en algo, pero también está la religión personal que casi todo el mundo dice tener. Y yo creo en esto que es la más peligrosa. En las religiones es que cada uno dice tener a su manera, creer en Dios a su manera. Yo no necesito ir a la iglesia porque yo soy la iglesia. Eso sale mucho de las iglesias evangélicas o protestantes. Se da mucho un legalismo nihilista, donde justamente yo decido que está bien, que está mal, a mí me hace bien, Dios me comprende, y en un montón de frases lo único que no hay es restauración de vida, por ende no hay una restauración de propósito. A ver si se explica lo que quiero decir. Intentar hacer que las enseñanzas de Yeshua sirvan para parchar es fariseísmo, o cualquier sistema religioso rígido que siempre es destructivo. En pocas palabras, mantener un sistema religioso en mí va a ser destructivo. Y esto pasa en este pueblo que le da importancia a lo que los fariseos dicen que es la halajot, y justamente por mantenerse ahí, en el año 70 vieron que por no entrar en la libertad del espíritu que traía el Mesías, el lugar donde decían que estaba la presencia de Dios y que sabemos que no estaba ya, fue destruido, y hablo del templo. Porque ahora la soberanía de Dios estaba en el mundo a través de los apóstoles buscando a aquellos que quieren despertar a la vida. Pasemos al tema de los odres, porque esta es la segunda imagen que tiene más potencia que la primera. Vamos a la época. En aquella época el vino se guardaba no como recipientes que se usan ahora, sino en algo que se llamaba odres, fabricado desde la piel de cabra. Los odres se así. Iba a buscar una imagen, pero me olvidé de traérsela. Y aquí es donde entra la ciencia que está usando el Señor, porque cuando el vino es nuevo, hablamos de un jugo de uva recién machacado, exprimido, lo primero que empieza a hacer es fermentar. La fermentación libera gases, perdón que tenga que explicar estas cosas, pero algunos dicen, sí, ya lo sé, pero
vamos a hacer de cuenta que nadie lo sabe. Y esos gases que se liberan, que generan una fuerte presión dentro del recipiente que los contiene. ¿Qué pasa con un odre nuevo? Es flexible, es elástico. Se estira a medida que el vino, con su fermentación, se va expandiendo. Sigue ese movimiento interno que está sufriendo. Pero si el odre es viejo, ¿qué significa? Que ya se estiró a su máxima capacidad, ya está estirado, se estiró a todo lo que podía. Entonces, su piel ya está calcificada y por eso es rígida. Cuando viene el vino nuevo, la presión de la fermentación hace que esa odre reviente, porque ya no hay nada más. ¿Recuerdan qué simboliza el vino en las Escrituras? La alegría interior, la sinja, diga sinja. Traducido como gozo también, porque gozo es la alegría espiritual. Sinja se te puede traducir como gozo, pero también significa bendición. Voy a leerles Proverbios capítulo 3, verso 10, y también anoten Joel 2:19. Yendo a Proverbios, repito, 3:10, encontramos uno de tantos ejemplos de esta simbología. Leo Proverbios capítulo 3, versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este paradigma o proverbio está saliendo del propio Deuteronomio 28, verso 8, en donde justamente el mosto habla de la alegría o del gozo interior que permite que haya prosperidad financiera. Tengan mucha atención, por eso es que dije que tiene mucha potencialidad esto de los odres nuevos y del vino nuevo. Cuando venimos a Joel 2:19, se vuelve desde la profecía de juicio, de crisis que hace Joel a las 10 tribus del norte, recuerde que a ese reino está predicando, el reino de Israel, dice lo siguiente, repito, Joel 2:19. Responderá Yahvé y le dirá a su pueblo, he aquí yo les envío pan, mosto y aceite. Tres cosas, pan, mosto y aceite. Pan representa lo corporativo de Israel, representa la providencia divina y lo material. El mosto representa la alegría de estar bendecido. El aceite habla de que toda persona que está bendecida y es alegre es porque tiene la unción del Ruach HaKodesh o Espíritu de Yahvé. Y serán así saciados de ellos y nunca más los pondré en oprobio en medio de las naciones. Yeshua cuando está hablando está considerando este contexto o esta mentalidad. Y esta es la revelación específica de lo que representa para nosotros la sangre del pacto renovado. Cuando Mateo 26:8 dice, esta es la copa del pacto renovado, está diciendo, este es el gozo que trae el Evangelio. No viene a emparchar vidas, viene a traer ni más ni menos la certeza de bendición ya dada y desde esa certeza la esperanza de que nunca faltará el socorro del Señor. O sea que es una revelación viva. El vino nuevo fermenta, ¿verdad? La revelación viva es algo que no se acaba nunca. ¿Cuál es el error de los que dicen, bueno, no voy a estudiar hoy la Liyá porque esta historia ya la sé? Que yo sé que eso pasa mucho, es una tentación donde muchos caen. Eso de alguna manera se inyectó por medio de las tradiciones evangélicas. Conozco evangélicos que dicen, no, pero esa historia ya la leí muchas veces. ¿Y qué tiene que ver que la hayas leído muchas veces? En cada historia hay una fermentación celestial que ejerce presión y quiere expandirse en tu alma, para que tu alma no sea la misma, tenga cada vez más ilimitada, más posibilidades. El Dios de lo imposible quiere que para ti todo te sea posible. O sea que el vino aquí simboliza el gozo y la bendición de la Torah internalizada y de la llenura del Espíritu Santo, o Espíritu o Ruach HaKodesh, como se dice en hebreo, si quieren que lo diga, pero que se traduce Espíritu Santo, porque por ahí yo también caí en eso de Espíritu de la Santidad, pero no es medio complicado porque cuando ya digo eso, le saco la persona que el Espíritu Santo es. Ahora, decía que el odre viejo es rígido, seco. ¿Y qué representa? Lo vieron en el video. Miren, ahí tienen los odres, así era. El odre viejo representa los corazones endurecidos por las tradiciones humanas, por la religiosidad, ya sea de dogmas externos y también por la religiosidad propia, intencionalmente personal y única. Ese corazón es incapaz de adaptarse a que el Espíritu Santo lo guíe, porque sabe que si se adapta a eso, va a ser edificado, pero como es duro, se va a romper. El odre nuevo es un corazón, repito, flexible, renovado, por lo tanto sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Y para qué sirve esto? Para que nos conectemos con eso que decía el video. Primero, Devarim o Deuteronomio 36. Promesa que está en la Torá. Yeshua está hablando esta parábola conectada al contexto de todos los judíos
que sabían que Deuteronomio 36 tenía una promesa. Leo Devarim o Deuteronomio 36. Y circuncidará Yahvé tu Dios tu corazón. ¿Qué va a circuncidar Yahvé tu Dios? Diga fuerte, mi corazón. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Se lo está diciendo a una masa crítica llamada Israel. Y cuando ya ese Israel ha vivido la división de dos reinos y los exilios asirio y luego el babilónico, justamente estando en Babilonia, el gran profeta Ezequiel, que tuvo la oportunidad de ver la Merkabá que vieron en la apertura del mar los israelitas, escribió eso que también se citaba, o confirmando lo que dijo Moshe. Ezequiel dice que no muera la esperanza porque en ustedes todavía está la promesa de la Torá. Y lo dice en el 36, 26, en un oráculo explicativo de lo que acabamos de leer en Devarim 36. 36, 26, leo para ustedes. Les daré un corazón nuevo. ¿Qué dará? Y pondré un ruaj, un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. O sea que Yeshua está hablando aquí, por eso es potente esto de los odres, de un corazón circuncidado, que era la esperanza que tenía Israel cuando llegara el Mesías. No todos, más que nada los anabim, los pobres de espíritu. Los que comprendían los oráculos, no desde un sentimiento y anhelo de un político o de un ser humano que políticamente les cambiaría la historia. No sirvió, por 20 siglos no ha servido esperar un Mesías así. Él habla de que un odre nuevo justamente no es cambiar de una tradición religiosa a otra tradición religiosa, sino permitir que el Dios de los ejércitos viva dentro de uno, cambiando el corazón, es decir, el mundo emocional que está endurecido, no sé, por muchas cosas, y poniendo un corazón de carne. ¿Qué es un corazón de carne? Un corazón sensible, un corazón que aunque tenga heridas, ¿qué pasa? Se vuelve a cerrar. Un corazón de roca, de piedra, si lo golpea, no se vuelve a solucionar. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Vamos a tratar de venir a la mesa entendiendo que el vino nuevo es la alegría que da tener comunión con el Espíritu Santo. Es decir, la vida de la gracia obtenida por la sangre del pacto renovado es una energía viva que nos permite una expansión mental, es decir, nos permite estar en el alma fermentando, entiéndase lo que digo con eso, porque nos desafía siempre a desarrollarnos y crecer a proyectos ilimitados, a metas inimaginables. Los odres viejos son, al contrario, las estructuras rígidas de, llamemos así, el legalismo tradicional. Por clavarnos en las tradiciones humanas, lo único que nos mantiene es en la exclusividad de ser religiosos, pero eso se llama también hipócrita en la mentalidad del Mesías. El corazón endurecido es incapaz de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Perdón que insista, pero debo proclamarlo. Si intentamos meter la libertad explosiva que trae el Espíritu en una estructura religiosa rígida y por sobre todo manipuladora y controladora, siempre la estructura se romperá y el vino se derramará. Por eso algunos dicen, no, yo me quedo en esta iglesia porque sé que voy a lograr que el pastor cambie su manera de pensar. No, el que tiene que cambiar es el pastor y su deseo. ¿Conocen gente así, no? No, yo me quedo acá, me congrego acá porque sé que en algún momento voy a influenciar para que esta iglesia se reforme. No, ¿qué dice el Señor? ¿Que te quedes o que salgas? Salid de en medio de ella, pueblo mío. O sea, no se puede contener la vida divina en estructuras de muerte. Yo pasé por ese proceso siendo muy joven, convencido de que un día el pastor iba a aceptar lo que el Espíritu Santo venía haciendo ya, en mi caso, a cargo de todo lo que era la adoración de aquella congregación, que estaba trayendo una multiplicación. Imagínense, yo me convierto en una congregación que eran 40 miembros y cuando yo ya estoy en todo el departamento del área de adoración, como se llamaba, a cargo por 5 años, la congregación creció 5 veces más, hasta el punto que después tuvieron que comprar un terreno acá en la comisaría 36 al lado, pero hoy no son ni 40. Yo también me quedaba, porque digo, va a cambiar, porque había conocido el poder del Espíritu Santo y había hasta tenido la oportunidad de sacar demonios de 2 o 3 personas. Pero mi pastor no creía en esas cosas. Y tuve que entender que salí. Me metí en otro lugar igual. Y dije, bueno, acá seré normal, normalito. Pero Dios no me quería normalito. Me quería empezando algo que hoy, no sé cuántos años después, vemos que ha dado resultado. El vino nuevo da la alegría de ver generaciones nuevas. Me junté con la pastoral de juvenil y wow, me asombré. La gran mayoría de nuestros pastoral o jóvenes de nuestra pastoral fueron presentados como bebés aquí. Salieron de la pastoral del MINI, hicieron contratación. Están comprometidos con un movimiento juvenil
donde la irrupción del Espíritu Santo sé que va a ser, no para esos jóvenes que teníamos años atrás, que vivían en el suelo, hablando lenguas, profetizando, algunos saben de quiénes hablan, pero hoy están arrastrados por el mundo. Yo también creí que eso era un movimiento juvenil que cambiaba las Mendoza y en las naciones. No sirvió, porque la estructura mental es lo primero que necesita cambio. Y aquí quiero ir buscando el final con esto de profundizar con lo que es nuevo o renovado, ¿sí? Quiero prestar atención, por favor, al uso de las palabras que Lucas aquí habla. Cuando él dice vino nuevo, usa una palabra griega allí, la palabra neos. Neos, desde el griego, traducido como nuevo, significa en realidad nuevo en cuanto al tiempo, es decir, lo reciente, lo que tiene juventud. Se decía neos a los jóvenes, por ejemplo. Pero cuando él habla de odres nuevos, como lo dicen ahí, se los explico, el concepto se inclina hacia la palabra kainos. Sí, es algo nuevo, pero en calidad. Es algo nuevo en cuanto a naturaleza. Algo que nunca ha sido usado antes. Es una nueva naturaleza. Y esto tiene una implicación tremenda para nuestra fe, porque el Evangelio del Reino, el Evangelio de Cristo puede ser una actualización de software de la religiosidad. Pero el Evangelio del Reino no es una actualización de software en cuanto a la época de Jesús, de ese judaísmo farisaico. Por lo tanto, si voy a buscar las raíces hebreas de la fe, en realidad me conviene buscar las raíces hebreas de la Torá. Porque las raíces hebreas de la fe se llama judaísmo farisaico, dominado, controlado por el rabinato. Por lo cual, por ejemplo, un Daniel Chapán nunca va a permitir que alguien que lo sigue y hasta se comunica con él, como la persona que nombré, no le conozco el nombre, pero que puse de ejemplo, le vaya a decir que Yeshua es el Mesías. Le va a exigir que niegue a Yeshua. Nosotros no podemos negarlo, al menos yo no. Porque la novedad de Yeshua me trajo a mí esta forma de ser, el kainos, una nueva naturaleza. No es una estructura vieja que dejó que Cristo se metiera y se tuviera que acomodar. Eso pasa en muchas mentes privadas o religiones privadas. No, me obligó a buscar una renovación. Si vamos a estudiar la Torá, no es cuestión de mezclar la Torá con tradiciones de hombres, especialmente las tradiciones rabínicas, las halajot estrictas del judaísmo, no tenemos por qué practicarlas. No, pero tienen que usar kipá. ¿Por qué? ¿Y para qué? Yo voy a usar lo que la Escritura me respalda, lo que no. Bueno, pero tenemos halajot, por ejemplo, con la Kabbalah o recepción del Shabbat. Y sí, porque lo necesitamos. Ahora, si nosotros lo hacemos como un ritualismo, también caemos en estos odres, corazones endurecidos. Pero todavía tengo la dicha de que lo que profetizó Jeremías cuando dijo, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, en esta comunidad, en ustedes, ya se cumple. Porque son odre nuevo. Ustedes tienen que valorar que tienen corazón de carne. Es decir, son gente que obedece en amor. No les viene por imposición el servicio, quieren servir. Y en cuanto a esa aplicación, quiero explicar esto del botox espiritual y el peligro, porque vamos a aterrizar a la modernidad líquida que nos rodea. ¿Cuál es el peligro hoy? Intentar maquillar las viejas estructuras que todavía tenemos, no solamente de la religión que hayamos estado, sino de la forma en que fuimos educados en nuestras casas. Ese es el botox espiritual. La crisis de comunidades eclesiásticas en cualquier denominación o el miedo de la gente o de los pastores de que la gente se vaya lleva a que haya cambios, maquillan todo. Bueno, si no quieren venir bien vestidos, que vengan de jean. Yo también me voy a vestir de jean. ¿Y cuál es el paradigma humano? Y Dios es nuestro Padre. Y yo cuando estoy con mi papá no necesito ponerme buena ropa de fiesta. Perdón, cuando venimos a reunirnos, venimos a la mesa del Rey. Es nuestro Padre, pero es el Rey. Porque yo he visto a estos tales pastores que maquillan de esta forma, por ejemplo, el que hoy en las iglesias vaya la gente, perdón que lo diga así, despatarradamente vestida, que cuando van a un X intendente, ni siquiera hablo del gobernador, pero lo he visto también delante del gobernador de la provincia, y si tuvieran que ir delante de un tal Milei, el presidente o quien esté de turno, no se visten como en la presencia del Padre, se visten en la presencia de alguien que tiene autoridad. Nuestras congregaciones acá, también en Buenos Aires y aún en Chile, son miradas como gente legalista, tradicionalista, porque usan corbata, traje, van bien vestidos. ¿Y qué quieren? La vestimenta también habla de qué mentalidad tengo. Cuando yo me he visto rotoso, sucio, sin elegancia, se habla de la pobreza mental, que es la que está atrapando pobreza material. No estoy aparentando con la ropa. Estoy asegurando que tarde o temprano mi ropa habla de lo que en mi interior hay, mi conciencia de estar ante el Rey, y como el Rey me revela cada vez cosas nuevas, a la larga mi mente va a dominar la materia. Significa que progresaré, como lo leíamos en Proverbios. Seré prosperado.
Y esa es la gran ironía que se ve aquí. Por allí se vende un producto adulterado, pero no es una cuestión de ajustar cosas a la moda. Bueno, está de moda los tatuajes, dejemos que todo se tatúe. El pasado en el Noticiero 9, con muy mala intención, daban la estadística de que Argentina es uno de los países donde la moda del tatuaje se está cada vez expandiendo más entre jóvenes, niños y adultos. Usted sabe que Or significa piel y Or también significa luz. Una lleva Aleph, la luz, Or, y la otra lleva Yin, piel. Y nosotros teníamos una piel de luz. Cuando la perdimos, volvimos a esta piel, pero vamos a volver. Ahora, el día que volvamos a hacer luz, usted se imagina lo que va a pasar con un cuerpo que tiene tatuaje. Además, si ya entendieron que el alma es vista en los lugares celestiales, como que mi cuerpo es el zapato y mi alma va más allá, hay una parte de la luz de mi alma que no está llegando a los lugares donde necesita mi oración ser respondida. Me estoy yendo del tema. Vamos a la ironía que Yeshua usa acá porque me gusta la psicología que denuncia él. Dice él en el versículo 39, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor. Algunos creen que, o yo lo voy a hacer pregunta mejor, Yeshua está diciendo que el judaísmo de los fariseos, que sería lo añejo, es superior al evangelio o mensaje de buenas noticias que él trae. Veo que no saben responder. Absolutamente no. La palabra que usa mejor es crestos, que significa suave, agradable, amable, cómodo. O sea que él está usando el recurso de la ironía sarcástica. Sí, la ironía sarcástica es un recurso pedagógico. O sea que Yeshua está describiendo la psicología humana de esa gente, de ese tiempo, de esos judíos, que admiran la justicia de los fariseos y se someten a lo que los fariseos digan. La gente que le gusta el vino añejo es porque le gustan las palabras suaves, que las palabras suaves no raspan, no molestan, no desafían. Un David Nesher no entra en esto. David Nesher no tiene palabras suaves que te mantengan en tu zona de confort. Siempre mis palabras te molestan. Hable suave o hable enojado. Siempre mis palabras te van a molestar. Porque he asignado a que Dios use mi boca para el bien de sus hijos. Las palabras suaves nos ponen en esa zona de confort. Y eso se llama religión también, hermanos. Preferir tus rituales repetitivos. Son comodidades que a veces no te das cuenta. Y te estás perdiendo la unción del Espíritu Santo que viene de ese gozo del vino nuevo. Cuando el vino nuevo está fermentando, hay desafíos. Embriagarse del Espíritu Santo no es reírse como loco, que no pasó y no digo que no sea una manifestación del Espíritu, creo que sí. Pero si no nos pasa, no importa. El embriagarse del Espíritu Santo es rechazar el miedo que paraliza. El que le gusta lo añejo dice, no, déjame como estoy, acá estoy cómodo en esta iglesia. Todos decimos, bueno, pero lo importante es que se sienta cómodo. Acá había gente que cuando empezamos con todo este movimiento se fue a otros lados. Y los parientes que se quedaron acá, que hoy no están entre los vivos, decían, bueno, pero lo importante es que mi tía se sienta cómoda allí. No, una iglesia que te hace sentir cómodo es una falsa iglesia. La mesa del Señor, ¿para qué la celebramos? ¿Para estar cómodos o para desafiarnos a continuar en un mundo que nos presiona? Entonces aceptemos el llamado de ser órdenes nuevos. O sea, el pacto renovado en realidad es la Torah en tu interior siendo vivificada con tus acciones. Yeshua era la Torah encarnada, ¿saben por qué? Porque vivificó la Torah. Y eso le molestaba a los fariseos. No necesitaba tradiciones. Y esa es la meta final de convertirnos en odres nuevos. Lucas 5:38 lo expresa bien a una frase que quiero usar para el cierre. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Esa frase, lo uno y lo otro se conservan. El Brit Hadashah, pacto renovado, no es abolición de la Torah. No. En el vino añejo sí estaba la Torah o no, pero estaban odres viejos, las tradiciones humanas. Entonces la gente quiere lo añejo, no por el vino en sí, sino por lo cómodo de no seguir extendiéndose. Ya está, ya llegué al máximo del conocimiento de la Torah. ¿Para qué más? Nunca me voy a olvidar esa hermana que nunca fue de nuestra congregación, pero cuando estábamos en WhatsApp con los grupos de estudio, un día me apareció, me citó en un X lugar, y me apareció con un sobre de ofrenda y me dijo, quiero darle esta ofrenda por los 2 años que he llevado estudiando Torah, pero ya he visto que aprendí todo lo que necesito. Ahora quiero dedicarme a estudiar Josué. Y si seguimos estudiando eso. Pero la Torah, no puedes seguir estudiando otras cosas si abandonas el estudio cotidiano de la Torah. El Brit Hadashah es justamente eso. Jeremías profetizó, no les dije el texto, 31-33. Le daré la Torah en su mente y luego la escribiré en su corazón. Ese es el papel del Espíritu Santo.
Y es un papel vital aquí y ahora en tu vida, en mi vida. El Espíritu Santo no vino a reemplazar la Torá, amén. Vino a capacitarnos para, ¿cómo sería la frase haremos y escucharemos? Nace benishma. Para que lo que somos se note en el hacer. Nos vino a capacitar para la obediencia, no para anular la Torá, que es lo que dicen y siguen insistiendo los pastores de las tradiciones evangélicas. Un corazón circuncidado practica la justicia, la misericordia y la humildad. Repito, un corazón circuncidado practica la justicia, la misericordia y la humildad. No le estoy diciendo nada nuevo. Miqueas 6:8. ¿Qué te ha mostrado el Señor? Que ames la justicia, que practiques justicia, ames la misericordia y camines humilde ante Él. Y eso es reconocer a Yeshua como el maestro verdadero porque Él hizo justicia o no. Es más, alcanzó una justicia que vos y yo no vamos a poder hacer. Murió por causa de nuestros pecados. Él amó la misericordia, porque desde la derecha del Padre cada mañana las misericordias se renuevan para Israel, no para toda la humanidad. La humanidad sigue porque Israel tiene las misericordias renovadas. Así que amigos y amigas, la enseñanza de Yeshua hoy para aquí y ahora es clara y no podemos para nada a la gracia mezclarla con la rigidez de los legalismos tradicionalistas. Parchar la vieja vida no va a funcionar jamás. Se requiere de metanoia. Perdón que use la palabra griega, pero tenemos que también volver a ella. Una metanoia total es una conversión mental. Abandonar todo lo que pensaba y empezar a mirar con otros lentes y pensar con esa nueva perspectiva. La tendencia humana siempre es preferir lo viejo. ¿No escucharon esa frase, todo tiempo pasado es mejor? Salomón en el Eclesiastés trata contra esa frase. Nunca digas todo tiempo pasado fue mejor. Las tradiciones familiares para muchos es lo mejor que les pasó. Los rituales que ya conocen, la comodidad de la denominación religiosa que practican, somos bautistas. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Si eres verdaderamente evangélico, tienes que votar por la ultraderecha. Si no, no eres de Cristo. ¿De dónde sacan eso? Pero como lo dice Valerini, la senadora Nadia Márquez y toda esa manga de evangélicos que están en el Parlamento, Dios mío, nuestro país está perdido con la iglesia evangélica actual. Pero no con una iglesia evangélica como esta, que somos de vanguardia. ¿Peligroso lo que digo? Sí. Porque se levantan enemigos desde las redes. Pero no me importa. Porque para que mi fe, la tuya, madure y se añeje correctamente, o sea, que tenga sabor, necesitamos ser odres nuevos, tener profundidad de alma para que nuestra mente también se profundice en lo que el Espíritu quiere revelarnos. Por el final te digo que solamente en odres nuevos, la revelación, el gozo del Espíritu Santo, que sería el vino nuevo, va a hacer que tu vida renovada se prenda en una comunidad, porque esa es la otra, no se necesita congregarse. Esta congregación sufrió ese venenito. Hay gente que no se fue con aquellos herejes de la división, hay gente que se fue por el venenito. Si guardas Shabbat no necesitas congregarte. Por ir a la mesa del Señor te privás del teatro, de las salidas. Y todo lo lindo ocurre los sábados a la noche. Y no voy a dar nombres, pero yo digo con dolor esto, porque hasta cerca de mí este dolor se produjo. Terminemos. No estamos llamados a ser aguafiestas intentando hacer que el novio nos vea con ropas de luto. Sabemos lo que es hacer fiestas. Los odres viejos es la religiosidad que todavía yo tengo, vos tenés y que tenemos que prepararnos para de una buena vez decirle fuera y convertir nuestra vida con un corazón de carne en un odre nuevo, es decir, alguien abierto a lo que Dios tiene para decirnos. Él te va a revelar las grandes cosas de lo que está oculto todavía en Él. Él es soberano. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el contexto de Jeremías tiene que ver con esto. Dejando la religión, volver a las sendas antiguas. Un Abraham, un Isaac y un Jacob que no tenían religión alguna ni tradiciones alguna, tenían relación profunda con un Dios de pactos. Muchas gracias, amados. De verdad, muchas gracias por adentrarse conmigo a esta aventura. ¿Se animan a las parábolas? Hay que cambiar la manera de pensar. Todo un llamado aquí. Y quiero cerrar esto porque Dios sabe por qué hace todas las cosas. La vez pasada, en una de las reuniones, el Consejo Económico, uno de los integrantes me hizo notar por su participación de algo fuerte. Usted sabe que el Consejo Económico obviamente se encarga de la mayordomía y de administración de todos nuestros bienes, las ofrendas, los que se compran, todos los proyectos que hay. Ya pronto viene un informe de nuevo balance. Sin embargo, me hizo notar que somos una congregación que todo el tiempo tiene las puertas abiertas y actividades. Y me alegró.
Porque eso no se va a frenar, se va a aumentar. Cuando no hay uva y caminando juntos. Cuando no hay caminando juntos está reconciliado. Cuando no está la reunión de... Siempre hay algo. Y eso se habla muy bien de nosotros. Y en los cielos se escribe a favor de nosotros. ¿Qué quiero con esto decir? Si somos odres nuevos, podemos caer en el activismo y eso sería hipócrita. Eso es botox. Pero si hacemos actividades desde la justicia que queremos que se implante en nuestra tierra, vale la pena las actividades y el compromiso. Me llené de esperanza al compartir mates y charlas con nuestros jóvenes. Nos dimos cuenta que después de Shavuot tenemos el trabajo de multiplicarnos. Algo que en el grupo UBA que dirige el pastor Daniel con Enrique y no me acuerdo quién más está allí en la triada, pero en ese asado que hicieron, me di cuenta que de los varones, al menos de esos varones, hay una conciencia que se viene la multiplicación de congregaciones, de centros de capacitación. ¿Y qué quiero decir con esto? Me di cuenta que el desafío es multiplicarnos, no dividirnos. O sea, el desafío será, no sé cómo, no sé qué forma, pero siempre tener un motivo para volver a encontrarnos y juntarnos como una sola asamblea ministerial. Los jóvenes se asustaron ante el desafío, porque había que contar cuántos jóvenes varones quedaban del lado norte y cuántos jóvenes varones quedaban del lado sur. Y daba cierto miedito hasta que se dieron cuenta que la palabra multiplicación es la que ayuda al desafío. Y me llené de esperanza, porque como le digo, vi el legado de mi trabajo por años, porque en realidad ellos son los hijos de mis hijos. He visto al Señor llegar a los hijos de mis hijos, hablo en lo apostólico, y sé que veré a los hijos de mis hijos y hasta la cuarta generación. Por eso lo que se aproxima nos desafía que la parábola sea mirada con este contexto. Tengamos esperanza, no nos vamos a dividir, estamos por multiplicarnos, lo que significa que va a llegar gente que hasta ahora no quería saber nada contigo y simplemente cuando se dé cuenta que sos un odre nuevo con vino nuevo, va a querer beber de lo que Dios te ha dado. Si dijiste amén, oramos. Papá nuestro, bueno es regocijarnos en tu presencia y al decirte Avinu, Padre nuestro, declarar que la santidad de tu nombre es mostrada aquí, como en esta semana que se fue revelada. Yo te santifico como Yahvé Nisi, que significa Yahvé es mi estandarte, Yahvé es mi victoria, y agrego este otro significado también propio, Yahvé es mi milagro, y desde ahí tomo lo que sé que vendrá. Tú ya eres mi milagro. Quiero que siendo mi milagro yo sea tu vasija, tu odre nuevo, donde el vino de tu revelación me permite llevar el milagro de la vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. El varón que ha dicho amén a todo lo que he ido diciendo, el varón o la mujer que fue diciendo amén en su corazón, más allá de tomar notas, sienta que tú lo estás anotando en su corazón los principios de la Torá. Que la Torá sí se puede vivificar cada día. Que tu instrucción, cuando el Espíritu Santo está con nosotros, no es imposible de cumplir. En este momento, así como hay jóvenes que han confesado que se la mandaron, aquellos adultos que podemos confesarte, me la mandé, podamos hacer metanoia o teshuvá, regresar a ti, no solo para estar en tu presencia, sino para cambiar nuestra forma de pensar. Porque sabemos que cambiando nuestra forma de pensar, también cambiará nuestro estilo de vida. Te pedimos por Mendoza, te necesita mucho. Por lo tanto, humildemente yo te pido por Mendoza porque sé que Mendoza nos necesita. No es con vanidad que te lo digo, papá. Con humildad sabemos que Mendoza nos necesita. Abre portales, abre vínculos, que la esfera de Yesod se note a partir de ahora en la evangelización que se irá haciendo. Bendice cada evento evangelizador. Que seamos molestos al sistema porque es una multiplicación lo que se empieza a dar no solo de congregaciones, sino de gente que dice sí al discipulado de ser odre nuevo. Que tu vocación se cumpla en nosotros, que seamos fieles a la gran vocación. Queremos llevar la Torá como la llevó Yeshua, vivificarla como nuestro maestro y dueño. Te pedimos al Espíritu Santo, Señor. Te pedimos por el poder del Espíritu Santo y ahora por la llenura del Espíritu Santo. Comiencen a pedir llenura. Siempre que haya llenura, y esto se pide cada día, en un momento, especialmente en las reuniones, se va a notar el poder. Cuando uno pide individualmente, en su soledad, en su cuarto secreto, la llenura del Espíritu Santo,
por 6 días esa llenura se acumula hasta que en el Shabbat se hace doble. Quiero que todos pidan llenura a partir de ahora. Con angustia pidan la llenura del Espíritu Santo. Pídanla, vamos. Padre, queremos entrar a la mesa con esto. Qué bueno es estar en el Evangelio de tu reino. Llénanos más y más todavía. Amén.